En nombre de la presidenta y de la Junta Directiva del Casino Obrero, os damos la bienvenida a la convocatoria de presentación de un libro, de lo que ahora hablaremos y hablarán ellas. Hoy hace una semana se presentaba aquí un libro, no pude estar por cuestiones familiares, pero me quedé con dos palabras que he visto luego que creo que pueden tener continuidad hoy, si no, me lo decís vosotros. Uno es el concepto de sororidad y otro es el tema vinculado a la mujer y a la situación en la que a veces se dice de estar en la sombra. No sé si hoy esto tiene continuidad o no. El estar en la sombra no, desde luego, pero la sororidad sí. Porque si la semana pasada eran 3 mujeres las protagonistas de la presentación del libro, hoy son 2 mujeres las protagonistas de la presentación de otro libro. Se da además una circunstancia muy especial que yo quiero señalar, y es que las dos, tanto Montaña Camponi como Carmen Cascón, han sido ganadoras del concurso literario del Casino Obrero. Pocas veces se va a dar esa circunstancia de que coincidan 2 ganadores o ganadoras del concurso literario, que sabéis que tiene una gran historia ya en el haber del Casino Obrero, pues que se dé la circunstancia de que estén las dos aquí, una presentando el libro, la otra colaborando en la presentación, y que hayan sido partícipes y ganadoras del concurso literario. Pero además añade una tercera cosa, que gracias a Marifeli la voy a contar porque yo no la recordaba con ese detalle. Y aquí aparece un hombre, perdón, porque tendría que ser solo de mujeres. Y es que cuando Montaña ganó el concurso literario, formé parte del jurado del concurso literario. Y además, el día de la entrega de premios, me pidieron que coordinara el acto de entrega de los mismos. Entonces, quiero decir que se han unido una serie de circunstancias que creo que difícilmente se van a volver a repetir, pero aprovechemos y celebremos que se hayan dado por ese motivo. El libro, van a hablar ellas dos de él, porque yo simplemente me limito a presentar lo que es el acto y a dar las gracias y la bienvenida en nombre del Casino Obrero. Se titula Noche Oscura sobre Berlín y os dejo ya con Carmen y con Montaña. Vuelvo a reiterar el agradecimiento del Casino Obrero, a ellas, al Centro de Estudios Bezaranos, a través del cual se ha organizado la presentación del acto, y tanto a Montaña como a Carmen, como a Montaña, muy agradecido en nombre del Casino por habernos elegido para presentar este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir al casino, que siempre también nos acoge con todas las propuestas que le hacemos. A veces es al revés, sois vosotros los que nos proponéis a nosotros. Y voy a añadir una cosa más a lo que has dicho, y es que fuimos premio además consecutivo. Ah, es verdad. Además me acuerdo perfectamente de conocer a Montaña en esa entrega de premios, porque yo también formé parte del jurado, y nos conocimos aquella... Y en ese momento dije, ¿y por qué yo el año que viene no hago la locura de presentarme al premio a ver qué pasa, solamente por probar? Y mira la casualidad, ¿no? Lo que hace el azar a veces, ¿no? Aparte de encontrar gente maravillosa, ¿no? Pero también yo me refiero a conocernos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya fuera del premio y del concurso. Y a seguirnos, porque yo creo que nos seguimos desde entonces, por redes sociales, por Facebook. Sí, yo vi que habías publicado, bueno, aparte de otros libros de relatos, que, bueno, hemos hecho pública una nota de prensa donde aparecen todos tus premios, porque tienes premios, aparte del casino, tienes novelas cortas, por lo que he visto, bueno. ¿Te dedicas a la escritura desde hace mucho tiempo? ¿Cómo empezaste con todo este...? Yo escribo desde siempre, desde pequeña. Yo tengo todavía guardado algunos poemas de cuando era pequeña o algunos relatos cortos de cuando era pequeña. Y sobre todo quería dar las gracias a aquellos profesores que me animaron a mí a seguir escribiendo, porque algo veía.
Y entonces parece que te apadrinaban, te mandaban a concursos, te animaban y ¿no has escrito un artículo para esta revista? Y todo, siempre hacían ese tipo de hincapié en que siguieras escribiendo, redacciones de 4 folios, no sé qué. Y eso me ha ayudado a mí, y como lectora también, porque también me pasaban libros para leer, eso me ha ayudado a mí a ser la escritora que yo soy. Desde pequeñita que ellos han ido comentando ese tipo de actividades, ya te digo, para participar en concursos, revistas, si llegaba un escritor a atender al libro, te pasaba el libro. Yo me acuerdo de haber abierto incluso los libros de los 5 en el colegio, en este caso todavía más pequeña, en el colegio de monjas, que estaban en una biblioteca para las internas. Y a mí, que era externa, a mí me los dejaban abrir y llevármelos para casa, fomentando esa lectura desde pequeña. Y en casa veías muchos libros. En casa hay un estudio, yo no sé si Margarita nos podría decir algo a este respecto, que dice que si en una casa un niño ve determinado número de libros a sus padres leyendo, ese niño será un potencial lector en el futuro. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿O no tiene por qué? No tengo ni idea. Yo creo que si le cuentan cuentos todas las noches, eso más, pero no sé, igual hace el rebote contrario. No sé. También, obligando. Tiene que ser algo que en mi casa había libros, lo que pasa es que mis padres, en la época esa de crianza y de trabajo, pues leían poco. Ahora mi padre se ha reconvertido otra vez en un gran lector. Pero siempre hubo libros, el círculo de lectores que hacían esa labor de ir casa por casa, sacar novedades, pues ellos fueron mucho tiempo socios de aquel círculo de lectores. Siempre entraban libros en casa. O sea, que los veías leer sí. y porque a veces que los tienen de adorno, No. Las enciclopedias, que eso ya no existe, ¿no? Sí, Las enciclopedias es algo ya... Eso ya ha desaparecido. Claro. Yo recuerdo una compañera que tenía una Larousse, que para mí aquello era, vamos, una envidia total. Y sin embargo ahora eso ha desaparecido todo. Ya nadie envidia una enciclopedia. No, nada, ahora te lo dan todo hecho, ¿no? Sí. Y más con la inteligencia artificial, que ya no hace falta nada, ¿no? Eso es para... Y bueno, estábamos hablando aquí del casino, y claro, otra de las preguntas que se me ocurren es ¿cómo te enteraste o cómo dijiste, bueno, pues me voy a presentar al concurso del casino? Sí, yo lo tenía en mente hacía tiempo, porque yo seguía antes, cuando me dedicaba al relato, la página escritores.org, que va sacando todos los premios literarios de cada mes o cada semana, renueva los premios literarios. Y yo no recuerdo si había participado anteriormente al año que gané, pero yo lo tenía en muy buena consideración y sí que mandé aquel relato Summertime, que logró el primer premio y me sentí muy privilegiada de recibir ese premio aquí. Genial, sí. Además que fue, ya os cuento, porque fue el principio del final como relatista. Sí. Bueno, eso contámoslo, que es eso del principio del final. Mira, yo vine aquí a recibir el premio y en esos días estaba pensando, comiendo el del Casino Obrero. Es como era, a ver, el premio tiene mucho prestigio, pero yo lo tenía en muy buena consideración y digo, ya toca techo como relatista, digo, necesito un paso más. Y a partir de ahí fue cuando intenté empezar a hacer novelas. A partir del Casino no me he vuelto a presentar al premio. Hay escritores, fíjate, que dicen, soy capaz de hacer una novela, incapaz de hacer un relato. Sí, pues eso me lo ha dicho gente. Y yo lo veo muchísimo más complicado. Y dicen, esto es un relato. Eso es que es mucho más complicado porque lo tienes que contar todo en un número de páginas muy, muy concreto. Sí, entonces, eso es un reto, ¿no? Pasa como el microrelato, confías más en el lector, en que el lector te ayude a comprendiendo de una manera el relato para que te ayude a envolver a esas pequeñas páginas, pequeñas hojas que tú has escrito. Sí, la novela te explica más. Claro, y es lo que me ha llamado la atención muchísimo, y bueno, hay gente que no está muy familiarizada con el tema de las editoriales, pero que sea tu primera novela y te la publique Maeva, que es una editorial. Sí, es que esto sí. Y pues, no es, yo que sé, una editorial que ahora hay muchas, ¿no? De autoedición, que tú dices, bueno, yo presento el manuscrito, lo pago y me lo autoedito. Pero esto ha tenido que pasar unos filtros, has tenido que mandar el manuscrito. No sé si solamente a esta editorial o has enviado el manuscrito. Bueno, después del Casino Obrero, han sido 5 años. Yo en estos 5 años, escribí una novela corta que se llama El enemigo del hombre, que me lo publicó
de la Luna Libros de Mérida. He ido pasito a pasito. Pasito a pasito. Eso es haber ido. Pasito a pasito. Y después de esto del casino, pues digo, pues yo voy a escribir novela. Y bueno, yo tenía unos elementos y tal, y escribí una novela. Y la fui presentando, te buscas una persona que te represente, o la mandas a editoriales. Total, que yo encontré a una persona que me representase, que se llama Nuria. Quizá me gusta tu novela, pero nos la rechazaban en las editoriales porque, ¿qué le pasaba a esa novela? Tenía un buen argumento, estaba muy bien desarrollada, pero le faltaba estructura. Y entonces, pues la rechazaban en las editoriales y no llegamos a nada, Nuria y yo. Entonces, yo digo, a mí lo que me hace falta es técnica. Y quise aprender técnica, me dediqué a aprender técnica y tal, y de la técnica sale Noche Oscura sobre Berlín. Y Noche Oscura sobre Berlín, antes de acabarla, le digo a Nuria, que ya habíamos roto nuestro contrato para esa primera novela, que está en un cajón. Digo, Nuria, estoy terminando ya la segunda novela, ¿quieres leerla? Sí, por supuesto, si me encanta cómo escribe y tal. Se la mandé y me dijo que le gustaba mucho. Ella, a través de ella, la presentó a Maeva, y Maeva, esto no es de un día para otro, Maeva tardó en decidirse, pero dijo que sí. Y ya cuando dijo que sí, eso fue una fiesta para las dos, ¿no? Porque, a ver, no es Planeta, no es Peggy, pero es de las medianas, claro, con grandes escritores detrás. Y entonces, claro, que te elijan como el manuscrito que les ha gustado. Y tu primera novela, es bueno, un premio. La otra premio son en un cajón metido. Bueno, ya pobre, ya saldrá. Necesita unos arreglos. De esa técnica que yo he aprendido, necesita unos pequeños arreglos, pero... Si son solo pequeños y no la tienes que rehacer de principio a fin, como hacen muchos escritores que la vuelven del revés y nunca están pues lo mismo si se vuelve del revés, es una maravilla. Nunca te pongas un listón. Sí. Quiero decir, no sabes cuál va a ser tu novela, digamos, pico. Sí, no se sabe. Y en el momento en que encuentres tu novela pico, quién sabe, a lo mejor luego otra es otro pico más alto, por lo cual nunca se sabe. A día de hoy esta es la mía pico, porque es la que está funcionando. Y además en una edición, que tenemos por ahí libros para vender, por cierto, y sacaron la segunda edición. Eso también está muy bien, porque estamos hablando de cuántos ejemplares. Pues, no sé, la primera fueron unos 4.000. Madre mía, que estamos hablando de cifras son interesantes, que no es igual que cuando lo sacas con una editorial pequeña, pero yo te digo, yo he ido paso a paso. Primero con el microrelato, el relato, la editorial que yo me he autopublicado, la editorial pequeña, local, la regional y ahora la nacional. Bueno, y posiblemente la internacional, pero de momento estamos en la nacional. Bueno, viendo solamente la cubierta del libro, podemos hacernos una idea, porque yo puedo ver esta cubierta y no ver este coche, y digo, Noche Oscura sobre Berlín, veo la puerta de Brandenburgo, una pareja y todo, decir, uy, la Alemania nazi, ¿no? Sí. Pero ya estamos viendo un coche, y un coche, yo no entiendo mucho de coches, no sé qué coche será, no sé si Juan Antonio que está por aquí puede decirlo, pero bueno, será un coche de los 70, ¿no? Es un Trabant. El Trabant era el coche oficial el coche para los obreros de la República Democrática Alemana. Bueno, ya lo ha dicho, la sorpresa ya la ha dicho. Sí, conseguían este coche después de 15 años de espera, 10 años de espera, conseguían el Trabant. Y por eso lo ponen aquí mis compañeras de la editorial, magnífica, porque tiene historia también la portada. Cuéntanosla, porque te iba a preguntar también, porque como una gran editorial que es, pues tiene sus diseñadores gráficos y me mandaron una primera portada, la puerta, el Trabant, y una pareja. Y yo vi la pareja y digo, madre mía, la pareja, es que no sé, no es mi pareja. O sea, él sí, él podía imaginarlo así, digo, pero ella tiene que ser rubia y tiene, yo me la imagino de tal manera y tal, y no dábamos me mandaron luego otra pareja, esa pareja, no, yo llamaba a mi representante, digo, seré muy moña, pero es que no se parece en nada a lo que yo me imaginaba, y por fin dieron con esto que hace, diseño. Y por fin la ponen a ella de espalda porque es que la cara de la otra no me gustaba. Yo le decía, ¿que habías hecho un retrato robot? Claro, y yo le decía,
digo, es que me ponéis una mujer vulgar, porque vamos a ver, es un triángulo amoroso. El cirujano que se va a Berlín, aquí deja una esposa, y una esposa guapa, digo, pero ¿cómo se va a liar con esa? Siempre está peor que la suya, bueno, yo... Claro, pero tampoco te podemos comparar porque no estás. Claro, pero en mi imaginación, pues claro, su mujer que vive en Madrid es guapa, una chica guapa, y De buena familia, sí, además, buena lo habían familia, construido con sus ahí. problemas y tal, pero bueno, pero yo me imaginaba a esta muy angelical, un poco como la de Doctor Cibago, Muy inocente, sí. inocente, muy guapa, y yo la veía a la otra muchacha que me habían puesto y yo dije, pero aquí, pues, luego le pusieron un sombrero. Pero se había leído Pero sí. contenido, que eso también Sí, pregunta. es un trabajazo el que lleva, es un trabajazo. Dice, no, si va a quedar muy bien porque vamos a iluminar el trabajo, las luces, y digo, pero si que me da igual, si yo lo que es la pareja, es lo que no me cuadra. Bueno, pues simplemente que te hicieran caso ya Sí, por es supuesto. un punto positivo, Sí, porque a sí. veces te dicen es este, No. porque el marketing de la novela Sí. queremos que, ¿no? Que es No, lo fundamental me en ello. mandaron yo lo que le iba diciendo y desde luego el trato ha sido, y es exquisito, con su autor es exquisito. Y el título, por cierto, ¿te salió de corrido una vez que acabaste la...? Si lo has leído, creo que viene eso casi por el final. Cae la noche oscura sobre Sí, Berlín. es una parte, pero Sí. bueno, podías haber cogido cualquier otro de otro fragmento. Me gustó esa y yo le tenía puesto La noche oscura sobre Berlín, pero suponemos que a nivel de marketing era más llamativo La noche oscura sobre Berlín y le quitaron el artículo, ¿sabes? Pero en principio era La noche oscura sobre Berlín, porque acá es La noche oscura sobre Berlín. Y claro, ahora ya nos estamos imaginando, porque ya has dicho RDA, ¿no? Sí. En qué contexto vamos a encontrar a los personajes, a los protagonistas de la novela. Y claro, yo soy historiadora. Sí, Y como tal te tengo que preguntar, que claro, tendrías que documentarte bien, porque no es nada fácil, porque los detalles en cualquier momento se te escapan, ya no solamente el contexto, ¿no? Digamos a grandes rasgos, sino incluso los detalles que estás hablando del coche, la marca del coche, o sea, en todo tendrías que sí. documentar para... Me he documentado mucho y yo creo que mi novela no es historia, no es historia Novela total, histórica, sí. porque yo no lanzo grandes parrafadas, pero sí que me he documentado de cómo era la vida, de qué se comía, de qué carencias tenía, cómo era la taxi, todo, con el mandil que ella vestía, en qué trabajaban. Es que lo he documentado todo, incluso si yo digo que hay un hotel staff en ese momento en la Plaza Alexander de Berlín, había un hotel staff que ya ha cambiado de nombre y ha desaparecido porque pertenecía a la RDA y lo llevaba la agencia de turismo de la RDA, que estaba dominada por las taxis, y esos hoteles existieron tal cual. Ahora está remodelado y hay... ¿Has llegado a ir a Berlín No, a viajar? no, porque hay gente escritores que se van al sitio para... Pues es una asignatura pendiente y yo, cuando lo leyó mi representante, dice, ¿has estado en Berlín? Y digo, no, y dice, Jolín, pues es como si estuviéramos allí, porque ella sí ha viajado y me ha asesorado en algún momento, y dice, pues no, es como si estuviéramos allí. Sí, sí. Pues además, Montaña lo que hace es también contextualizar el personaje principal, protagonista, en la España del año 1976, sí, que además también tiene su misterio, además no es una persona, digamos, en el sentido de un estatus superior porque su padre era... Sí. Cuéntanos un poco del protagonista, Pues, sin desvelar mucho. Pues mi protagonista es un cirujano en el Madrid del 76, cuando ya salíamos de la dictadura, un cirujano de mucho prestigio, que se cree un dios. Y comete un error en el quirófano porque tiene sus problemas, tiene problemas con el alcohol, comete un error en el quirófano y lo castigan para quitarlo del medio, para evitar que el escándalo que se ha producido en el hospital, lo mandan a Berlín a que haga un estudio sobre trasplantes con un equipo de doctores que van a estudiar sobre trasplantes en la Charité de Berlín, en el hospital, el buque insignia de la RDA también, porque era el hospital que se quedó en la parte este de Berlín. Y además precisamente en esa parte, o sea, Sí. la parte peor en la que podría haber caído. Sí, o sea. el hospital es un hospital universitario y siempre ha tenido... La historia no es real, vamos a ver, la historia es una licencia, porque siempre ha habido universitarios en el hospital, gente colaboradores.
Yo he buscado y he encontrado españoles trabajando allí. En ese momento. En ese momento, no posterior. Ajá. Entonces, sí que es verdad que en ese momento sí trabajaba gente de su órbita, sí había investigadores de la órbita de la RDA, de los países coreanos, comunistas y tal, pero un grupo de españoles no he encontrado. Bueno, pero nunca se sabe. Yo para mí estuvieron. Pues ya está, eso es lo que nos importa. Para mí es ficción. Yo a veces ficción. Le digo a mis compañeros historiadores cuando nos ponemos muy estupendos, que decimos, no, es que es una novela histórica y no es nada tiene que ver con la realidad. Digo, pero es que es literatura. Y como tal tienen que tener su componente creativo. Es decir, tienen un contexto histórico, lo envuelve, y es una manera, pero hay que tener siempre en cuenta que es literatura. Y lo que hace es ayudarnos a imaginar y a vivir ese pasado de otra manera. Claro. Porque si todo es un manual, pues nos leemos entre nosotros, que somos los historiadores, pero a lo mejor eso no le llega a la gente de la misma manera como puede llegar. Hay de todo, ¿eh? También te tengo que decir que hay veces que yo leo cosas que me ponen frenética, porque es una intención una tras otra y dices, uff, esto es horrible. Es que además no lo puedo leer, quiero decir, llega un momento que digo, no puedo más, porque es un error tras otro. Pero en este sentido estamos en ficción, no estás haciendo, como tú dices, tampoco una novela histórica. No. Yo no soy experta tampoco en esta época, a mí me ha encantado el libro. A mí me atrapó la época. Esta historia viene de una historia anterior, de un relato corto que también está premiado. Que luego desarrollaste, ¿no? Que te dio lugar a esto, te inspiró. Pero el relato anterior era ya con la caída del muro de Berlín y entonces era un relato muchísimo más lúdico, más divertido. Y haciendo buscar el punto divertido a este momento no va a ser difícil. No, claro. Entonces era un hijo, un pediatra, que son médicos cirujanos, pero eso era un pediatra que se moría y su hijo descubría que tenía una casa en Berlín Este, como un piso franco. Entonces pues, va en busca de su padre, de la historia de su padre. Y él, haciendo la estructura, me di cuenta que la historia la bonita historia no es la del hijo que busca a su padre, es la del padre, por qué estaba en Berlín, qué estaba haciendo, por qué ayuda, por qué tiene un piso franco, qué es lo que buscaba en ese momento. Entonces me tuve que retrotraer, claro, yo me tengo que ir a una época anterior, mucho más oscura, es muy oscura. Sí. Hay partes de la novela, casi toda, que son tremendas. Pero es que me ha atrapado lo que es la República Democrática Alemana. Yo no sé, tú eres historiadora, pero ha desaparecido y ha desaparecido mucho con ella. Y fíjate que hace 35 años, o sea que tampoco hace tanto. Tú cada vez que se produce uno de los aniversarios de la caída del muro, la gente habla, todavía están vivos y la gente hace testimonios para los periódicos y me pasó esto y me pasó lo otro. Esa ha sido mi documentación. Bueno, aparte es la mejor documentación que puede haber, la historia oral, lo que cuenta la gente. Lo que cuenta la gente, cómo los perseguían, cómo había músicos que salen, Biermann, que vive todavía, tiene 87 años, vive entre Hamburgo y París, como a Biermann, como querían echarlo del país porque había empezado a criticarlo, él había sido comunista, pero ya le chirriaban ciertas cosas, pues como se metía con el régimen, pues ni no podían matarlo, ni podían encerrarlo, porque era conocido, una persona representante de la cultura, pues aprovecharon un viaje que hace en la Polonia, dar un concierto, a mí me parece que sí, y aprovechan y ya no lo dejan entrar. Lo expulsan, pero expulsan a él y luego persiguen a su familia y expulsan a su familia. Y luego persiguen a todo el que la apoyaba. O sea, que era un castillo de naipes que cada vez que una persona... Es que hasta el pensamiento se vigilaba. No, todo. No sé, el otro día, dándole vueltas, digo, si toda esta historia de la Stasi me suena de algo. Sí. Y recordé de repente la película La vida de los otros. Una maravilla. Es que además es obsesiva en el sentido de que te están vigilando, ¿no? Sí. Parece que hasta tus pensamientos, vigilaban hasta tus pensamientos, ¿eh? Sí. Era tener, y es que eso lo transportan muy bien a la historia que cuentas, ¿no? Es que podía ser un anciano, un niño, una vecina, es que cualquiera te podía estar vigilando. Un desliz que tú tuvieras un pensamiento en contra o algo,
ya te cogían como que eras disidente y te perseguían y te, bueno, pues, te hacían la vida un poquito más difícil, ¿no? Es que es una época, la verdad, tremenda para una ciudad, dividirla a la mitad y decir, no se puede ir de un lado a otro, sobre todo a partir de 1961, que es cuando se construye el famoso muro, y hasta 1989, que además mueren alrededor de 150 personas intentando pasar al otro lado, con historias terribles de gente que hacía, yo qué sé, desde túneles por debajo, gente, los maleteros, que eso sí, debajo de los asientos, el túnel, hay un túnel que era 53 o 57, porque pasaron 50 y tantas personas por ese túnel. Gente que empotraba coches contra el muro. Que bajaban incluso las ruedas de los coches, las desinflaban para pasar por debajo de las vallas de contención. O sea, que era increíble. Todas las historias. Sí. Y ahora hicieron un globo, hay una película sobre eso, construyeron un globo casero y pasaron 2 familias. O sea, que era una forma de escapar de ese riesgo, además, porque con los tenían la orden de tirar a matar, o sea, qué tremendo. Sí. Y es que me estaba acordando ahora de Ramón, que decía lo de la sororidad, y sí que aparece en la película. Sí. Lo que pasa es que a ver, aquí el hombre dice, es que me cae mal tu personaje principal. A ver, yo he puesto un hombre del año 76, un cirujano, con el carácter que tiene, a ver, no sé si aquí alguien es médico, pero los cirujanos, y un cirujano estrella en ese tiempo era una persona prepotente y soberbia. A su lado tiene una mujer también de su época, una mujer educada en el franquismo, con poder económico, que no se ha preocupado de desarrollarse mucho y que su principal preocupación es no poder ser madre. Que esa sería su esposa. Se va al otro lado y se encuentra con una mujer totalmente diferente, pero también de su época, es decir, una mujer que se había criado en un mundo comunista y que había aprovechado la oportunidad que le da, porque ella era feliz y había aprovechado de estudiar una carrera y ser maestra de escuela, y ella dentro de su mundo, que decimos un mundo opresivo, pero es que esa chica era capaz de ser feliz con mucho menos de lo que nosotros normalmente queremos ser felices, ¿no? Le faltaba la libertad, pero puede ser feliz sin libertad, por lo menos ella era así. Entonces, no sé si la sororidad está presente porque... No, nada, porque me lees mucho, pero no. Porque das cuenta que es una mujer en un sitio y por el mismo hombre. Entonces ahí no sé. No, eres la amiga, la de la escuela, la vecina no tanto, desde luego, porque no sabes muy bien si es espía o qué es. Entonces, y su amiga, es que si vamos a ver... No, sí, bueno, pues quizás la decisión final de la mujer de él puede ser algo de sororidad. Eso quizás su decisión. Es que no queremos revelar, porque es que si no... Pero fijaos qué difícil, la historia que plantea Montaña, qué difícil. Con una mujer aquí, otra allí, un hombre que tiene una vida que no le satisface, porque tiene todo, pero no está contento. No. Iba a preguntar una cosa, pero es mejor no contarla. La deriva a hijos no la vamos a contar, porque si no lo vamos a contar todo. Pero no está conforme, en la relación va mal. Se basa también mucho en el engaño entre ellos. Yo suelo decir que es un mundo de pecado, que la gente comete errores en esta novela, y luego es el acto de que se van subsanando esos errores, pero van teniendo su propia penitencia. Cada uno comete una serie de errores y a lo largo de la novela tiene su propia penitencia. El protagonista más que ninguno. Tiene un montón de errores, pero además por todas partes. Y además es contradictorio a veces. Pero es un personaje muy rico en ese sentido es mucho más rico que si tú presentaras un personaje perfecto, porque el personaje perfecto no atraería al lector. En cambio, una persona que ves que está atormentado, que todo le sale mal, que tiene una vida perfecta, en realidad no es tan perfecta. Ha tenido una educación rígida, quizá distante de sus padres, entonces... pero vamos, que yo quería retratar a un hombre de esa época
y un hombre de esa época retratado, ahora que dice, no, es que no me enamoraría nunca de él, bueno, pues porque es que ahora estamos en otro mundo diferente y hemos buscado esa personalidad, ¿no? Y yo creo que, no sé si os apetece que os leamos algo, porque a todo esto, no sé si te apetece a ti leer, porque yo pienso que no solamente es presentar y hablar y conocerte, pero una vez que ya están conociendo la novela, el estilo, yo creo que es importante que leas algún fragmento si tú quieres. Sí. Yo tenía aquí por si acaso, pero yo prefiero que lo leas tú. Lo que pasa es que me había puesto aquí, no sé cuál querían leer de la 34. Sí, yo tenía aquí alguna cosa, pero a lo mejor de una Yo a mí me gusta, mira, me gusta pero mucho. tú eres la autora, Sí. Entonces tú tienes que saber qué es lo que te gusta más. No soy yo una gran lectora en alto, pero me gusta leer, o sea, sí, porque soy más bien tímida, así las cosas. Bueno, pues ya somos dos. Sí. O sea que hacemos buen dueto. Yo lo digo muchas veces, un escritor cuando más a gusto está cuando está escribiendo en su casa. Lo que pasa es que luego tiene que sacar la novela y el mundo literario te exige una serie de Sí, es la contrapartida que tienes. contrapartida. Y no eres la única escritora que eres tímida. Sí, yo- Muchísimos escritores son tímidos. Mi forma de expresarme es la escritura. Yo soy feliz estando en mi casa y escribiendo una novela y tal. Me cuesta más ponerme... El otro día en Don Benito me pusieron encima de un escenario. Solo que estarías pensando, solo lo que me faltaba. Ya subirme a las tablas Sí, del sí. escenario, ¿no? Yo tengo una hermana que es actriz y eso me encanta, pero a mí me es un tema. Pero bueno, ahora lo encuentro lo que yo quería... A lo mejor te he puesto en un El aprieto. mundo, no, Te he quería... puesto en un aprieto, yo ya te digo El que... mundo... aquí, mira. El marido, porque Anita es la mujer alemana, pero está casada a su vez, ¿no? Y su marido es músico, de los que firmaron un manifiesto para que no echaran a Bierman del país. Entonces está perseguido. Y entonces él le dice a ella, están en casa, y él le dice a ella, pero yo me pongo el tipo con la orquesta si no sigo las directrices. ¿Que hay que interpretar música clásica alemana? Bien, pero cuidado, no te salgas del programa. ¿Que tienes que desplazarte a Varsovia o a San Petersburgo a dar un concierto? Perfecto, pero no puedes tocar en el sector occidental de la ciudad. Cuidado con lo que compones, no vayas a incomodar al partido. Puedo marcharme al mar que ellos elijan, pero no puedo visitar a mi hermano enfermo al otro lado del muro. ¿Me comprendes, Anita? Tu universo es pequeño. No tienes más que cuidar de que unos niños coman a la vez, vayan al baño a la vez y duerman a la vez. Te basta con los enredos de Muriel o los bufidos de la señora Meyer. Pero yo soy músico y los artistas necesitamos libertad. Él no es feliz dentro de... Es que ninguno es feliz. Sí. Bueno, ella sí, es la única feliz que a veces feliz. asombra porque Sí. dice, con ese mundo que Sí. tiene a su alrededor. es Pero la bueno, única ella persona feliz. es profesora y profesora educada en una universidad pública de Berlín y ella lo que quiere es ayudar a sus pequeños, aunque también había cosas buenas, ¿no? Es que no quedaba más remedio. Si Claro. nos ponemos a pensarlo, tendrían que adaptarse de alguna manera, ¿no? A esa situación. Todo lo malo de una nación, todo lo malo. Una cosa que, hablando de cómo me he documentado, ahí me puse en contacto con el Museo de la República Democrática Alemana y luego es que hay, curiosamente, lo que quería decir, es que hay otro museo de la Guerra Fría en California. Hicieron un monográfico de la República Democrática Alemana y publicaron un libro que es como una guía sobre todo lo que se comía, la música que se escuchaba, la cadena de televisión, todo, cómo vestían, los uniformes, los partidos políticos, todo, y eso viene de un museo que hay en California de la Guerra Fría. O sea que curiosamente, fíjate dónde lo fueron a poner. Bueno, tampoco es de extrañar. Tampoco es de extrañar. Sí, es curioso. Y luego, Anita, yo siempre digo que es la luz de la novela. Si encuentro, hay uno, lo de las naranjas, me gusta mucho. Está en su escuela y se asoma su amiga por la ventana. Había muchas casetas, y se asoma su amiga por la ventana y le dice, naranjas. Anita se quiere y replica, no me lo puedo creer. ¿Naranjas? ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? Responde la mujer de la ventana. En el H.O. Anita agarra a Martín de la mano y tira de él calle arriba.
Martín sigue los pasos enfundados en unas bailarinas sin saber realmente lo que ocurre. Naranja, repite ella sin soltar la mano de Martín, caminando cada vez más deprisa y sorteando a los transeúntes que se apartan con disgusto. Son mis preferidas, pero nunca las hay. Al doblar la esquina se topan con la realidad. Se ha formado una cola infinita a las puertas del supermercado. Parece todo un acontecimiento, observa Martín. Si es que nunca las hay. Naranja, si al menos estuviéramos en el HO, donde trabaja la señora Meyer, nos las habría guardado bajo el mostrador. Esperan una media hora en la calle. La fila avanza muy despacio. Y al final un dependiente sale a la puerta del supermercado para anunciar. No quedan. Y entonces la gente se dispersa porque ya se había acabado la naranja por ese día. Y bueno, yo me estoy imaginando naranjas en la RDA, que en los tiempos de mi madre lo que te traían los Reyes Magos era una naranja a los niños, pero era España, que tenemos ahí Valencia, entre comillas, pero allí... Sí, luego consulté también, vamos, tengo en casa la relación entre España y la República Democrática Alemana, ¿no? Para basarme, yo he puesto a esos médicos ahí, pero sí que a partir de que muere Franco ya empiezan a moverse un poco. Antes de que muriera Franco había relaciones, en el 73 las había. Lo que pasa es que cuando Franco asesinaba a gente comunista, pues claro, la RDA se rebotaba y cerraba las puertas y cerraba las oportunidades. Pero a partir del 76 hay intercambios de todo tipo. Y uno es científico-técnico, con lo cual podría haber una serie de investigadores. Sí, pero luego también compartíamos turismo para allá, turismo para acá. Y luego había también intercambios culturales, venían los ballets, venían los músicos, nosotros también mandábamos para allá, Víctor Manuel cantó allí y todo eso. Y una cosa que había es que los intercambios comerciales nosotros le mandábamos cítricos. Por eso lo de las naranjas. Además, en un mundo tan gris como era aquel de la República Democrática, la naranja es como la luz, y que a Anita le gustan las naranjas, pues como la luz de la novela, porque yo la considero que es la que ilumina la trama y la que ilumina la novela. Ahora cuando me estabas hablando de ese intercambio me estaba acordando, pero claro, es en la otra parte, de un libro que hemos publicado hace poco en el Centro de Estudios Bejaranos sobre emigrantes bejaranos que fueron a Alemania en los años 60 y 70 y que fueron a trabajar al textil, a la fábrica, pero todo era pues un proceso muy controlado por el Estado, que iban con su trabajo. Luego había gente que iba como turistas, que en realidad se iban allí porque querían ir por su cuenta, pero no tiene nada que ver porque estamos hablando de la Alemania, de la RCA y no de la RDA, pero me ha surgido por eso, porque estábamos hablando de ese intercambio. Sí, y fue, claro, este cayó de la parte comunista, ¿no? Y claro, el ingreso, lo que le inyectaba a la parte comunista siempre ha sido más pobre. De hecho, se ve todavía, yo veo documentales y en un documental que habla de Leipzig, hay todavía edificios que pertenecieron a la RDA y todavía se ve la pobreza con la que vivieron. Date cuenta que a la República, es que me lo he estudiado todo. Esto ha sido, sí, que a la República Federal de Alemania le metieron el plan Marshall. Entonces entró ahí dinero a las puertas, mientras que la otra, aunque tenía su fábrica, su mano de obra, no funcionaba del todo mal. Pero claro, mirabas al otro lado del muro y todo se había convertido... Todo era controlado por el Estado, un Estado de carácter comunista, como le pasaba a la mitad de Europa. Yo me refiero, pero yo me refiero que saltando un muro, o pasando un muro, que habían inyectado dinero para la reconstrucción de esa Alemania que se había destrozado, ¿no? Y aquí fue más lento. Solo había que ver los coches. Los coches eran terribles, pero descontrolados. Estos coches luego la cúpula no utilizaba esos coches, la cúpula utilizaba Volkswagen, Mercedes. El Trabant era para el trabajador normal que no solía desplazarse en transporte público, y esto era como un regalo ya, pues después de 10 años, después de 15, ¿no? Que un coche pequeñito, manejable, pero vamos, que el coche emblemático. Y ya para terminar, no sé si quieres añadir alguna cosa, es próximos proyectos. Sí, esto siempre se pregunta, es una pregunta que siempre se hace. Ahora, ¿este es tu proyecto? O sea, proyecto concluido y presentado y además con mucho éxito por esa segunda tirada, ¿no? De tantísimos ejemplares. Está muy bien. Sí, está en la Feria del Libro de Madrid. ¿Vas a ir a firmar? No me han invitado. Vaya. A ver, el libro
libro ya lo Si tenido nos un recorrido. escuchan en el vídeo, El libro tiene un recorrido y entonces, bueno, pues hay que dar paso a las novedades de Nueva, que también son muchas. pues ya sabes, calcula, bueno, Sí. no puedes calcular, No puedes porque tiene que calcular. ser la editorial, Claro. que el año que viene lo Sí. el otro, que no sé, El otro. coincidiera para Un poder... par de años le eché sobre la novela, ¿no? Primero para hacer como su estructura, ir sacando escenas y tal, documentarme y luego de escritura y corrección, que es algo. Lo que pasa es que a mí me gusta, claro. Es para mi tiempo libre lo que uso, es mi tiempo libre. Sí. ¿Y entonces tu siguiente proyecto? Pues ahora a mí me gusta ir a un sitio, estudiarme un acontecimiento histórico y me he ido a Lisboa. Y en Lisboa he situado la novela, en Lisboa la conozco bien, porque además me encanta, soy una admiradora de Portugal y de Lisboa. Eso, y me he ido a Lisboa y ahí tengo yo la trama que estoy desarrollando, pero todavía me queda. O sea, que en tiempo entre costura. Estoy imaginando, ¿no? Porque como has dicho en Lisboa, pues enseguida me he ido a esa ¿Tiempo novela. de costura en Lisboa? Sí, no una lo sabía. parte, sí, No, sí, una pues parte no lo sabía. transcurre en Lisboa también. Sí, sí. Entonces, por eso me he ido Pues yo directamente. no costuré. Bueno, ya nos han dado alguna pista Sí, sobre sí. eso. Sí. Pero no vamos a decir. No. Y no sé si tenéis algo que preguntarle a Montaña sobre la novela, sobre ella, sobre proyectos, sobre... Estamos aquí en Yo creo que lo he familia, o sea contado prácticamente todo. que... Y sin desvelar, que esto no se puede... Yo escribo, tu pregunta es que cuando escribo, pues escribo. Ah, sí, no te lo he preguntado. Me dedico es un cierto. ratito todas las tardes, pero vamos, con mi familia alrededor, mis hijos y tal, eso no me... Pero cuando tengo que corregir, sí que necesito soledad y tranquilidad. Y lo que hago mucho es escuchar. Me lo pongo en el altavoz, un párrafo que estoy cogiendo, y lo escucho porque ahí detecto si hay repeticiones, si hay algún error, si me falta algún artículo. O sea, que no ayunas y te levantas a las 8 de la mañana y te pones música porque el jefe, ¿no? Cada uno tiene su estilo, o con rock, o con algo. Hay gente que también lo hace así. Yo con los muchachos sí más O improvisando en cualquier sitio. No, Ahora ya con las servilletas de los bares, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Pero, o con una libreta, o sea, hay mil y una maneras, o quizás, no sé si te pasa a ti, en la almohada, cuando te vas a dormir, de repente te vienen las alguna escena, escena, ¿no? Que empiezas sin querer, que de repente te viene. alguna escena o si estaba a medias y dije, ¿cómo pondría yo esto? Pues cuando estaba acostado en tranquilidad, si te viene algún flash, y dice, pues esto va a hacer esta persona o este personaje. Pues si no tenéis ninguna Yo pregunta, quería saber, tú como lectora, ¿sí tienes alguna autora o algún autor preferido? Yo leo de todo. Sí, leo, me gustaría leer más porque tengo poco tiempo. Siempre me ha gustado mucho Eduardo Mendoza, porque tan pronto te escribe el humor, en clave de humor, no es muy difícil, o te escribe un novelón, en serio. Yo, por ejemplo, La ciudad de los prodigios me parece una novela preciosa, utiliza Barcelona como un personaje más. Y siempre lo he seguido, estoy encantada de que le hayan dado el premio, el último que le han dado, que le han dado Cervantes. sí, Cervantes. Sí, y porque me parece una La verdad sobre el caso Sagunta, sí, como historiador, o el de la Riña de Gatos. Riña de Gatos también. Claro que me voy más a ese tipo de Ahora novela que sin noticias de Gur, también, totalmente loco. Y mi hijo se la ha leído y le ha encantado, ¿sabes? O sea, que atrapa. Sí. Y luego de Almudena Grandes también, tú eres historiadora. ¿La has llegado a conocer tú, Margarita? Sí, también. Bueno, lo que pasa que ya más profunda también, más... El corazón helado es un novelón. Sí, un novelón. Es bien preferido. Pues el corazón helado no lo leí. Pues lo tienes. Pues es Obligado, es bien quizá de Almudena el que más me gusta. Sí. Es verdad, eso no... Porque mira que tiene Tenido varios. de la guerra civil. Sí. Este también, pero es más retrotraerse luego a lo que pasa después. No puedo entrar. Estamos hablando de tu libro, Vale, sí. no de la Grandes. No está mal también hacer referencia a otro Ve a Berlín, que es maravilloso. Sí. He estado bastante en Berlín y
Me apetece leerla ya para ver qué pasa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que somos 4. Y cada vez que miro precio digo, madre mía, tenemos que creer que es un niño y nos vamos nosotros mismos. Cada vez que lo mire, madre mía, digo, jolín, me dio. Pero Lisboa sí está, ¿eh? No es por eso, porque hay escritores que se tienen que ir al sitio, aunque sea el más recóndito, para poder ambientar, y hay otros que no lo necesitan, como te pasa a ti, que yo le he guiado, date cuenta que hay también mucho documental de la época, con lo cual esa fotografía y eso se te queda en la cabeza y de ahí puedes tirar películas y música, puedes poner música. Te veo muy encantada con esa época, a lo mejor algún relato puede salir futuro. Ha tirado de mí muchísimo, pero muchísimo. No, segunda parte no puede haber. Segunda parte no puede haber. Puede haber otra historia completamente diferente, ¿no? Me ha preguntado si tengo historia para ella o si puede seguir la historia. Bueno, por ahí sí se puede seguir. Pero no sé, pero ya tendría que ser algo intermedio. Sí. Si te das cuenta, tendría que ser algo intermedio antes de la caída del muro. Antes de la caída, claro. Sí, pero de momento no he pensado en segunda parte. Sí. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos concluir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, tanto a Casino Obrero como al Centro de Estudios Bejarano, y desde luego confío en ti para el próximo proyecto. Aquí estamos, y muchas gracias a vosotros por venir.